Amén. Todos estos jueves de estudio bíblico estamos tratando el tema contrastes entre los justos y los impíos. Es el deseo de Dios que nosotros sepamos claramente cuáles son las bendiciones de portarse bien y cuáles son los problemas o las consecuencias de portarse mal, en otras palabras. Porque cuando hablamos de justos estamos hablando de las personas que se portan bien, conforme a la dirección de Dios. Y cuando hablamos de los impíos estamos hablando de las personas que no toman en cuenta a Dios y que por lo tanto se portan mal. Entonces, estos temas los hemos estado sacando, o este tema lo hemos estado sacando del libro de Proverbios. Y estamos usando el libro sobre sabiduría para la vida diaria. Gracias a Dios por estos estudios que han sido de mucha bendición para nosotros. Los proverbios que vamos a estudiar hoy nos hablan acerca de la conducta principalmente de los impíos. ¿Cuáles son sus inclinaciones? ¿Qué es lo que ellos practican? ¿Cómo lo hacen? De tal manera que nosotros podamos saber cuáles son las conductas que no le agradan a Dios y a la vez evitar la comunión con los injustos. Uno de los problemas que tienen algunos cristianos en la vida es que no saben distinguir entre una persona que no tiene temor de Dios y otra persona que sí tiene temor de Dios. Y el trabajo del diablo es amistarnos o que nosotros busquemos la amistad de personas que no tienen temor de Dios. Esas son las personas que nos van a desviar. Entonces, uno de los deseos de Dios a través de estos pasajes es que conozcamos la conducta de los que tienen inclinaciones al mal. Ellos responden a la maldad que tienen en su corazón. Lo que la Biblia dice que el hombre hace lo que hay en su corazón, y su corazón está inclinado al mal, entonces sus actitudes, sus acciones y aún sus pensamientos están cargados de mal, y por eso los debemos conocer y los debemos evitar. Cómo piensan, cómo actúan y cuáles son las consecuencias o lo que ellos cosechan producto de su conducta. Vamos a empezar con Proverbios capítulo 12, versículo 10. Este es un proverbio bien interesante. Dice Proverbios capítulo 12, versículo 10. Dice: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Hasta en estos aspectos que pareciera que no son importantes, se denota la conducta y la inclinación de las personas que tienen una mala conducta. El impío trata mal hasta sus propios animales, dice el título del punto número 1. El impío trata mal hasta sus propios animales. Como les decía, este proverbio es muy simple, pero nos muestra que cuando una persona tiene bondad en su corazón, aún los animales se ven beneficiados de esa bondad. Mientras que una persona que tiene amargura en su corazón, pues obviamente se va a desquitar con los animales. Ahora, cuando la Biblia dice su bestia, se refiere, aquí está hablando principalmente de los animales que se usaban para desarrollar sus siembras y obviamente para todo lo que es los frutos que ellos cosechaban. Y obviamente principalmente los bueyes que eran utilizados en la labranza, en la preparación de la tierra para sembrar. Entonces, si bien es cierto, habla específicamente de eso, porque la idea que nos refleja este pasaje es que una persona mala, hasta lo que le hace bien lo trata mal, porque un animal como esto le está ayudando para
que pueda producir, para que pueda comer, para que pueda ser bendecido. Entonces, se supone que debe ser bien tratado porque le conviene. Pero cuando hay maldad en el corazón, aún a lo que nos hace bien, lo tratamos mal. Por supuesto, podemos también entender que esto puede incluir la forma como nos conducimos aún con los animales domésticos. Los animales domésticos son aquellos que pueden ser parte de una casa, no parte de la familia. Hay que tener cuidado porque hay quienes llegan a esa obsesión y precisamente debemos distinguir los cristianos en que no se puede tratar mejor a los animales que a las personas. Eso es algo básico, porque las personas tienen cuerpo, alma y espíritu, mientras que los animales únicamente tienen cuerpo. Y el tratar mejor a los animales que a las personas no es correcto delante de Dios. Yo he visto situaciones, he vivido situaciones donde, digamos, un animal, un perro quiere morder a una persona y los dueños se enojan con la persona en lugar de corregirse ellos en su cuidado con el perro. O sea, eso no le agrada a Dios, porque ahí estamos valorando más al animal que a las personas. Pero se refiere a que si tenemos animales domésticos, obviamente los debemos tratar bien, como se merecen, pero con sabiduría y dirección de Dios. La creación es que Dios hizo, es integral. Y Dios habla mucho de los animales. Y la Biblia habla de que es Dios quien cuida a esos animales, aún a las bestias del campo, dice la Biblia. Esto está en Salmos 104, versículos de 10 al 14. Lo vamos a leer. Salmos 104, versículos de 10 al 14 dice: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Esto quiere decir que Dios bendice a los animales y Dios cuida a los animales porque los hizo. Son parte de la creación y parte de la bendición de la tierra son los animales. Las aves de los cielos, los peces de la mar, las bestias del campo. Por lo tanto, nuestra conducta y nuestro trato debe ser un trato considerado con los animales que son parte de la bendición que Dios nos ha dado. Y Dios estableció que muchos de estos animales son para nuestro propio cuidado, para nuestra propia bendición. En otras palabras, para nuestra alimentación. Entonces, si una persona dice, no, yo no debo comer ningún tipo de animal, o sea, no comen carne, se vuelven vegetarianos, pues tendrán sus razones, pero no debe ser por creer que de esa manera están protegiendo los animales como muchos pretenden hacer. Cuando se habla de los animales que Dios dio para que uno comiera, son animales que hay en abundancia, no son animales de esos que escasean y que están en extinción. Bueno, los pollos no están en extinción, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que hay que entender que toda la creación fue hecha para bendición del hombre. Eso es muy importante, que nosotros sepamos eso. Pero también Dios dio ciertos animales que no se podían comer. Y Dios hizo animales que nos iban a servir para nuestra propia vida, para producir, para ayudarnos. Ahora hay algo que yo quiero aprovechar para decirles, porque en alguna ocasión he escuchado esta pregunta, especialmente de niños, respecto a los animales. Por ejemplo, tienen un perrito que lo quieren y es parte de su
no debería ser, pero es parte de su familia, en el sentido de que lo quiere mucho. Pero le quiero decir una cosa, los niños preguntan, los animales se van a ir al cielo. Puedo orar por mi animal, por mi perrito, por mi gatito, por lo que sea. Buena pregunta, ¿verdad? Bueno, podemos orar por un animal doméstico, si está enfermo, si está pasando una situación, podemos orar. Lo que no podemos hacer es dejar de orar por las almas perdidas con tal de orar por un animal. Que no podemos dedicar tiempo a orar por un animal y no dedicar tiempo para orar por personas necesitadas. O sea, es cuestión de prioridades y de tener claridad, que es lo más importante. El otro aspecto, los animales se van al cielo, no. Lo lamento, quizás sus papás no se lo han dicho, pero yo se los voy a decir como pastor basado en la palabra de Dios. Los animales no van al cielo, porque los animales no tienen alma ni tienen espíritu. Cuando una persona muere, su cuerpo se va a la tierra, su espíritu es el que va al cielo. Los animales no tienen espíritu, por lo tanto su cuerpo se va a la tierra. ¿Aló? Yo sé que hay muchos corazones sentimentales por aquí, pero yo como pastor tengo que predicar la verdad y tengo que aclarar ciertos aspectos de carácter doctrinal que son importantes que nosotros sepamos. Los animales no van al cielo. Por lo tanto, no vamos nosotros a orar por eso, ni vamos a predicar eso, mucho menos, sino a tener claridad de que lo que la Biblia nos enseña son dos cosas. Dios hizo toda la creación para bendición del hombre, incluyendo los animales. Algunos de esos se pueden comer, otros no se deben comer, como no se debe comer sangre de animal. ¿Aló? No se debe comer sangre de animal porque la sangre representa la vida, dice la palabra de Dios. Así es que por favor tomemos nota de eso. Luego tenemos el segundo proverbio. El segundo proverbio está en Proverbios 12:2. Punto número 2. Mientras los justos producen, los impíos son perturbados por sus propias maquinaciones. ¿Qué dice Proverbios 12:2? Dice: codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Aquí nos está hablando para que reflexionemos que aquellos que hacen maldad persiguen su propia destrucción. El que se dedica a hacer cosas malas persigue su propia destrucción. A eso se refiere cuando dice el impío codicia la red de los malvados. O sea, los malvados usan la figura que hay aquí. Es que la red sirve para atrapar, para cazar animales o para atrapar peces. Pero aquí hay una referencia a la red de maldad que tienden los malos para hacerle daño a otros. Y que esa misma red que es codiciada por ellos es la que los atrapará. Entonces, cuando uno piensa el mal, termina cosechando el mal que quiere para otros. Los que viven haciendo maldad, por ejemplo, los que roban, que se dedican a robar, terminan siendo robados. Para poner un ejemplo específico a qué se refiere este pasaje. Entonces, la autodestrucción nace en el corazón. Sin darse cuenta, ellos están produciendo su propia destrucción cuando maquinan la maldad, cuando le desean hacer daño a otros. Ellos están cayendo en esa misma trampa. Este proverbio nos lleva a pensar en la degeneración en que cae una persona que desprecia el consejo y luego cae atrapada en la perversidad.
O sea, una persona que termina despreciando lo bueno son aquellos que no aceptan consejo. Consejo de los padres, un buen consejo de un amigo y sobre todo el consejo de la palabra de Dios. Quizá yo no soy malo, pero el principio de la maldad puede nacer en despreciar un consejo, en despreciar un buen consejo, en despreciar principalmente el consejo que viene de la palabra de Dios. Un buen consejo es una ayuda para conducirnos bien en la vida. Y si yo desprecio ese consejo, lo que estoy haciendo es inclinándome a lo contrario de lo que ese consejo me dice. Por lo tanto, ahí puede empezar en una persona la inclinación al mal. Por eso tenemos que tener cuidado cuando rechazamos un buen consejo. ¿Cuántas personas han rechazado un buen consejo porque su corazón ya tiene cierta inclinación? Por lo general los humanos tendemos a pedir consejo y esperamos que nos digan lo que queremos oír, porque ya cuando uno pide consejo ya tiene una idea de hacia dónde quiere ir. Y muchos piden el consejo para reafirmar lo que quieren hacer. Es algo muy común en la naturaleza humana, yo lo he visto muchas veces. Y uno les da el consejo y lo argumentan a uno y le empiezan a decir cosas y uno les vuelve a repetir y uno termina diciendo, bueno, este quiere oír, este quiere que yo le diga lo que él quiere oír, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios nos aconseja para el bien. Y esto es muy importante porque la Biblia nos da un ejemplo en el libro de Reyes. Y vamos a leerlo porque es un ejemplo de una persona que despreció un buen consejo y después le fue mal. Estamos hablando de Primera Reyes, capítulo 12, versículo 6. Primera Reyes, capítulo 12, versículo 6. Dice: entonces el rey Roboam pidió consejo. Roboam era hijo de Salomón, era el que sucedió a Salomón en el trono. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo. Ahora, déjenme explicarle antes por qué pidió consejo. Pidió consejo porque llegaron del pueblo de Israel a hablar con el rey Roboam y decirle: rey Roboam, necesitamos que reduzcas los impuestos, que reduzcas el yugo que tu padre puso sobre nosotros. Ustedes ven en la Biblia que Salomón fue muy rico. Bueno, una de las razones porque fue muy rico es porque puso muchos impuestos. ¿Cómo iba a construir los palacios y todas las cosas que hizo si no era con el dinero de los impuestos? Entonces vinieron después que Roboam fue hecho rey y le suplicaron y le dijeron: por favor, ten misericordia de nosotros, reduce los impuestos, reduce la carga del pueblo. Ustedes pueden leer en la Biblia en el capítulo 12 antes del versículo 6. Pero sigamos. Entonces, delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ese es un buen consejo. Si tú actúas conscientemente con estos siervos y los tratas bien, en otras palabras, ellos te servirán, te va a bendecir, te va a beneficiar. Pero él, dice el versículo 8, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, o sea, lo rechazó, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. O sea, estos están muy viejos, dice, mejor voy con los míos. Y se fue con los jóvenes y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros?
Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Parece mentira esto que estamos viendo. El consejo de los amigos era para que pusiera más impuestos, para que fuera más duro, para que los castigara, para que, oprimiera más al pueblo. Los ancianos le habían dicho: si tú los tratas bien, ellos te van a servir. Los amigos le dijeron: no los necesitas, sácales más. Imagínense. Y él despreció el consejo de los ancianos y agarró el consejo de los jóvenes. Y tal como los jóvenes le aconsejaron, así lo hizo. No puedo entrar en más detalle porque nos salimos del tema, pero si usted quiere, en su casa, lea el resto del capítulo 12 y usted se va a dar cuenta lo que le pasó. Le fue mal. Le fue mal al rey Roboam con la forma en que trató al pueblo. Pero lo que nos interesa es, usted dirá, pero yo no he rechazado un buen consejo. Permítame, muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo bien cuando rechazamos un consejo. Como me dijo una vez a mí un joven: yo escucho todos los consejos, pero de todas formas hago lo que yo quiero. Y me va bien. Ah, espérate, le dije yo. Espérate. No quisiera decirlo, pero ahorita lo está pagando. Estamos hablando de casos reales. De personas que se creen suficientes, que rechazan el consejo porque creen que ellos tienen una mejor forma de resolver los problemas. Entonces, una persona que rechaza un buen consejo empieza a entretener el mal, empieza a conducirse en las cosas que no están bien. Cuando uno recibe un buen consejo y lo rechaza, va a pagar las consecuencias. Va a pagar las consecuencias porque por lo general un buen consejo viene de Dios. Cuando hablamos de cristianos, piden consejo. Un buen consejo viene de Dios. Y uno debe distinguir cuando es un buen consejo. Y un buen consejo no necesariamente lo que yo quiero, lo que me conviene. Un buen consejo de Dios es lo que debo hacer. Lo que debo hacer. Y a veces eso va en contra de lo que yo quiero o en contra de lo que yo quisiera, pero es un consejo de Dios. Y me va a ir bien si yo lo obedezco. Entonces, la persona que empieza a entretener el mal, que empieza a rechazar el bien, empieza su mente a desnormalizarse. Empiezan a inclinarse a ver el bien como que si fuera mal. Esa es la condición de muchos en el mundo el día de hoy, que ven lo malo como que si fuera bueno. Esa es la condición del mundo el día de hoy, que incluso predican el mal como que si fuera bien. Y enseñan cosas como que si fueran normales cuando no son normales. No es natural ir en contra de lo natural que Dios estableció. No es natural, no es bueno. Por lo tanto, no podemos nosotros entretener un mal consejo, porque nos va a ir mal. Dice que se pierde la lucidez. Cuando usted empieza a entretener lo malo, empieza a perder la lucidez, porque empieza a abrir su corazón para el enemigo, y al enemigo le sobran astucias, le sobran capacidades para entretenerlo en lo malo. Porque cuando los amigos se le acercan: tú no has probado la marihuana, no sabes lo que te estás perdiendo. Vieras a mí cómo me ha ayudado. Tú no has tomado tú ni una cerveza. ¿Cómo es posible? Mira,
Yo me tomo por lo menos una al día o una cada semana y me ha hecho más hombre. ¿No has fumado? No sabes lo que te estás perdiendo. Vieras, esto todos lo hacen, todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo haces tú? Y tú empiezas a entretener eso. Empiezas a darle lugar al mal consejo. De veras, ¿verdad? De veras, ¿verdad? Porque otros lo hacen, es cierto. Yo voy a probar. Y allí es donde el enemigo empieza a tomar ventaja. Y tu lucidez, tu capacidad de reflexionar empieza a perderse, a desvanecerse, y el enemigo empieza a tomar ventaja en tu vida. Cuando empiezas a hacer cosas que son malas. Tú no has visto esto, tú no has visto pornografía, no sabes lo que te estás perdiendo. Y empieza el enemigo a meternos cosas en la mente, en el corazón. Rechazamos el buen consejo y aceptamos el consejo de los amigos, de los que no están bien, de los que vienen de hogares destruidos, de los que vienen de padres que no los cuidan, no los protegen, no los aman, que no tienen temor de Dios. No es lo mismo cuando los problemas de la vida se enfrentan con lucidez. Cuando una persona tiene en su mente y en su corazón el deseo de hacer el bien, su mente es clara, su mente es lúcida, su mente es normal para analizar la vida. Cuando una persona empieza a pensar en hacer el bien, es lo primero que Dios pone en nuestros corazones cuando nosotros nos queremos acercar a Dios. Cuando nos acercamos a la iglesia, cuando empezamos a leer la Biblia, lo primero que Dios nos pone deseo de hacer bien las cosas. Y nos entra deseo de conocer más de Dios y de servir a Dios con todo nuestro corazón. Todo lo contrario que sucede a la persona que rechaza el consejo de Dios. Las personas que empiezan a echar raíces en las buenas costumbres y en los buenos hábitos, su vida empieza a ser, como dice el pasaje, una vida productiva. Una vida productiva. Todo lo que hace suma para bien, suma para bien, suma para su futuro. Se empieza a dedicar más a sus estudios, empieza a dedicarse más a su trabajo, empieza a atender las razones de sus padres, empieza a aplicar los principios bíblicos en su vida y su vida empieza a sumar y empieza a ser productivo. Una persona de bien desde temprana edad empieza a producir. Su dinero que gana lo invierte bien, lo administra bien, mientras el que tiene un consejo desviado, lo que empieza a ganar le sirve para su propia destrucción. Lo empieza a invertir en cosas que le causan daño. Por eso es que desde temprana edad debemos aprender a resistir el mal y a rechazar el consejo. Las personas que hacen mal parecieran estar mejor que nosotros. Esa es la tentación del diablo. En la escuela, en los vecinos, en el trabajo, siempre hay personas que son inclinadas a hacer cosas malas y les va mejor. Se visten mejor, tienen mejor carro y parecieran, si son jóvenes, más cool. Tiene chicas que lo siguen y todo eso. Son las inclinaciones que el diablo nos pone para atender el consejo de los que están inclinados al mal. Pero cuando la persona desde temprana edad decide inclinarse a las cosas buenas, su vida empieza a ser productiva. Yo me quedo admirado de jóvenes que tienen un potencial y una capacidad de ser profesionales o profesionistas, de ser excelentes en lo que dominan, en lo que hacen, de ser de gran bendición
para sus padres, y lo son, y lo empiezan a hacer desde temprana edad, porque desde temprana edad sintieron esa inclinación a hacer el bien. Su humildad y su obediencia les traerá gozo, porque para obedecer un buen consejo y para rechazar un mal consejo hay que ser humilde. Hay que desechar el orgullo, que es el que nos quiere engañar a nuestro propio corazón. Dice el Salmo 68:3, Salmos 68:3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Yo les he contado en más de alguna ocasión que yo tuve amigos malos que me pudieron inclinar a mal, pero yo rechacé su amistad, rechacé sus consejos, busqué servir a Dios, busqué serle fiel, y llegó el tiempo donde yo podía decir: bendito sea Dios, que yo no estoy hundido en los vicios como este, que yo no tengo los problemas que tiene este, que yo no he sufrido lo que este ha sufrido, porque Dios recompensa y te da alegría y satisfacción. Y cuando tú empiezas a ver la mano de Dios en tu vida, no te queda más que agradecer la misericordia de Dios. En tercer lugar, los justos son preservados del mal. Los justos son preservados del mal. Proverbios 12:21 dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Fíjese bien, esto no quiere decir no vas a tener ningún problema, nunca vas a tener dificultades. No, adversidad quiere decir algo que te dé vuelta, algo que te estropee tu vida, algo que te interrumpa tus planes. Adversidad es algo totalmente negativo. Puedes tener problemas, puedes tener dificultades, pero los vas a superar. Te van a ayudar para crecer y para salir adelante. Pero adversidad es que ibas para este rumbo, te topaste y te tienes que voltear para atrás. Eso se refiere cuando dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los impíos empiezan a vivir el mal y empiezan a acostumbrarse al mal. Mire esos muchachos que están un tiempo en prisión, luego salen, al rato van para adentro otra vez. Yo no sé si usted se acuerda, en el libro que estuvimos promoviendo, habla de un pastor que de joven estuvo en la cárcel y que entraba una vez y salía y volvía a entrar y salía y volvía a entrar. Se vuelve el mal, el daño es algo normal. Es increíble cómo una persona que es infiel a Dios y no tiene temor de Dios, vuelve a ser infiel. Y vuelve a ser infiel, vuelve a caer, porque ya el mal es parte de su vida. A eso se refiere cuando dice: serán colmados de males. Mientras los justos son protegidos y amparados en la misericordia de Dios, entonces nosotros tenemos que saber que vamos a ser protegidos. ¿Qué protección más preciosa poder uno decir: tengo este problema, estoy en una situación difícil, pero Dios está conmigo? Yo sé que no me dejará ni me desamparará. Yo sé que va a ser difícil salir de aquí, pero voy a salir porque ya he salido. Dios me ha sacado en el pasado y me sacará en el presente de las situaciones que estoy atravesando, porque yo confío en Dios. Saber que tu vida está en las manos de Dios, que tú puedes pasar enfrente de un policía, estás limpio. Pero si has hecho algo malo, ¿qué te va a pasar cuando estés enfrente de un policía? Vas a temblar y vas a decir: aquí me agarran, de aquí no paso. Sí, cuando has hecho el mal, vas a tener miedos, vas a tener problemas todo el tiempo, porque tu corazón no está limpio, tu conciencia no está limpia. Y si no es la policía, es tu conciencia. Porque la conciencia Dios la puso en nuestros corazones para que evaluemos entre el bien y el mal. Y nos demos cuenta de que cuando algo no le agrada a Dios, no lo hagas. Es como cuando miras un peligro, estás en una escalera que está torcida: me voy a caer, ¡pum! Te caes, porque no la compusiste cuando te diste cuenta que no estaba bien. Esa es la realidad.
Salmos 91:10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Otra vez refiriéndose a ese daño que puede ser permanente en la vida de una persona. Mientras que los impíos serán rodeados de males permanentes que irán minando sus vidas y los irán destruyendo poco a poco. Gente que es destruida por los vicios, gente que es destruida por la pornografía, gente que es destruida por su pecado, su maldad, cualquiera que sea, van siendo destruidos poco a poco. Y si tú los conoces, si tú tienes amigos que se han dedicado al mal, dime si tu amigo cada día es más próspero, cada día mejor salud, cada día mejor con su familia. ¡No! Hay un momento que te engañan, hay un momento que aparentan tener éxito, hay un momento que le sobran las mujeres, pero terminan casándose con la más fea y terminan casándose con las que lo manipulan y lo vuelven mandilón y todo lo demás. Los tienen. Yo he conocido hombres que eran así, que aparentemente eran hombres de éxito y aquí para allá, y terminan en las manos de una mujer mala. Y esta los exprime. El libro de Proverbios lo dice también. Amén. Así es que no se crea lo que ve en los que aparentemente prosperan, sino tengamos temor de Dios y aprovechemos el consejo de Dios. Hay una clara comparación entre lo que hay en el corazón de los impíos y qué los lleva a practicar la maldad. Respecto a las inclinaciones, a la actitud del que practica la justicia de Dios en la vida, se ve la diferencia, se ve el beneficio. Y yo como pastor, 25 años en esta iglesia, he visto jóvenes crecer, que yo bendigo y glorifico a Dios porque han escogido el camino del bien. Pero también tengo que decir que he visto jóvenes que están desaparecidos de la comunión con Dios y que no me digan que están mejor, porque sus vidas, si no están destruidas física, moral, cuando menos espiritualmente, están destruidos porque están apartados de Dios. Pero así como se habla de las condiciones, consecuencias de los que se inclinan al mal, también se habla de los beneficios, de las bendiciones, de las ventajas que disfruta aquel que rechaza la maldad de su corazón. Cuando te inviten a hacer algo que tú sabes que no le agrada a Dios, recházalo, por favor, recházalo. No te sientas tentado, como dice la Biblia, a hacer lo que los impíos hacen, porque ellos no progresarán, pero tú tienes vida y vida en abundancia. Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Amén. Entonces damos gracias a Dios por su palabra. Y hermanos, estos consejos son para que los oigamos, los pongamos en nuestro corazón y los pongamos en práctica. Pongámonos de pie.